Hola queridos amigos, bienvenidos de nuevo a esta historia donde el amor y el odio están separados por un solo parpadeo. Hay mañanas que parecen tranquilas, hasta que nos damos cuenta de que esa calma no es más que una fina niebla que oculta una tormenta que se acerca. Y esta es una de esas mañanas. Tuna se despierta, abraza a su pequeño bebé de 3 meses y siente en lo más profundo que algo terrible está por suceder. Desde la lejana ciudad Mai, una mujer que alguna vez fue amiga, alguna vez una amante en silencio, deja caer una orden fría: haz que desaparezca. Pero Mai no sabe que hay mujeres que cuando son llevadas al límite dejan de ser frágiles y se convierten en fuego. En este episodio seremos testigos de una madre dispuesta a darlo todo por proteger al hijo que ama. Un hombre que corre bajo la lluvia para rescatar una fe que se ha roto. Y un plan que poco a poco sale a la luz cuando la oscuridad ya no basta para ocultar la culpa. Si estás listo, acompáñame a esa mañana cuando el sol aún no ha salido, pero el aliento del peligro ya se ha colado en cada rincón de la granja. No apartes la vista porque a veces el silencio puede ser más aterrador que un disparo. Amanecía. La niebla era tan espesa que parecía que los árboles respiraban. El frío se colaba por las rendijas de la puerta y se deslizaba dentro de la pequeña habitación. Tuna abrió los ojos. Un escalofrío le recorrió la espalda. No se oía nada en particular, pero el instinto de madre le susurraba que algo no estaba bien. No era el viento. No eran los gallos. Era esa sensación de ser observada silenciosa, casi pegada a su oído. Se incorporó despacio. Henry dormía profundamente en la vieja cuna de madera, con sus diminutas manos aferradas a la manta. Tuna posó una mano sobre el pecho del bebé y sintió su corazón débil pero constante. Por un instante el suyo también se calmó, hasta que un leve olor a tabaco mezclado con la niebla la hizo tensarse por completo. Alguien desconocido estaba afuera. Ya no dudó más. Tuna tomó a Henry en brazos, lo envolvió con la manta. El pequeño se movió y soltó un breve llanto. «Shh. Tranquilo, mi amor», susurró ella con los labios temblorosos. El llanto cesó, quedando solo la respiración suave del niño fundida con el murmullo del amanecer. Se puso un abrigo, metió a toda prisa algunas cosas en una bolsa, un biberón, unos pañales y el pequeño brazalete de madera que su madre había usado durante el embarazo. La puerta se abrió sin un solo ruido. Afuera, la granja estaba envuelta en una neblina gris tan quieta que daba miedo. Paso a paso, Tuna avanzó junto a la cerca, evitando el camino principal. Sus pies descalzos pisaban la tierra húmeda fría sin atreverse a hacer ruido. Henry se removió un poco, apretando los labios en un sueño inquieto. Cuando llegaron a la casa de la señora Tang, el sol aún no había salido. La anciana abrió la puerta sorprendida al verla allí despeinada con ojeras, abrazando al bebé como si temiera perderlo. «Tuna». «¿Qué pasa, hija? Cuide a Henry por mí solo hoy». «Yo tengo que volver, pero aún no ha amanecido, debo hacerlo». Su voz era baja pero firme. Sus ojos brillaban entre la niebla. La señora Tang tomó al bebé con manos temblorosas. Henry gimió un poco. Tuna se inclinó y besó su frente murmurando: «Duerme tranquilo, no tengas miedo. Mamá volverá pronto». La puerta de madera se cerró detrás de ella. El sonido seco del cerrojo resonó como un corte. El último lazo con su paz se había roto. Tuna se giró y regresó por el camino de tierra hacia la granja. Y al llegar al sendero se quedó paralizada. 4 o 5 hombres desconocidos cruzaban la entrada. Uno llevaba una capucha, otro sostenía una barra de hierro. Sus pasos pesados aplastaban la hierba mojada. «¿Es aquí donde vive la mujer, sí? El jefe dijo que solo hay que asustarla. Pero si ven al niño,
Tráiganlo también. Paga bien. Tuna retrocedió, se ocultó tras un grupo de bambú tapándose la boca para no dejar escapar la respiración agitada. El viento arrastró el sonido del metal rascando la grava, un ruido que helaba la sangre. Dentro de ella, el miedo se mezcló con una rabia ardiente. Han venido por mi hijo. Por Henry. Apretó los dientes sin apartar la vista del portón. La luz del amanecer iluminó su rostro pálido, pero sus ojos ya no mostraban miedo sino claridad y determinación. Se hundió más entre las sombras, respirando al ritmo del frío. Si quieren tocar a Henry, tendrán que pasar por encima de mí. A lo lejos un ave levantó vuelo, y el batir de sus alas rompió el silencio. Era el aviso de que la batalla de una madre estaba a punto de comenzar. Mañana en la ciudad. El cielo gris como la ceniza y el viento que pasaba entre los árboles hacía vibrar las ventanas. Alex acababa de llegar a la oficina. Su camisa aún estaba húmeda por la lluvia de la noche anterior. Ni siquiera había encendido el ordenador cuando el teléfono empezó a vibrar un número desconocido del pueblo. «Señor Alex, soy yo la señora Tang». La voz anciana temblaba mezclada con el silbido del viento al otro lado de la línea. «Señora Tang, ¿qué sucede, Tuna?» «Trajo al pequeño Henry esta mañana. Me dijo que solo se iría un momento, pero no ha vuelto. Escuché que hay hombres extraños cerca de la granja. Tengo miedo». Alex se quedó helado. Un escalofrío le recorrió la espalda. Dejó caer la taza de café. El líquido se derramó por la mesa, pero ni siquiera lo notó. ¿Qué dice? ¿Dónde la granja? Veo humo. Creo que hay gente. La señal se cortó y solo quedó el sonido de la lluvia cayendo sobre la línea gotas que golpeaban con el mismo ritmo acelerado de su corazón. Alex apretó las llaves en la mano y salió corriendo de la oficina dejando atrás las miradas sorprendidas. El guardia gritó: «Señor Alex, su coche aún no está encendido. Déjalo así», gritó mientras corría y marcaba el número de Tuna. Nadie contestó. 1, 2, 3 veces solo la lluvia respondió. El asfalto estaba resbaladizo, los neumáticos patinaban, pero no redujo la velocidad. La lluvia golpeaba el parabrisas como miles de agujas nublando la vista. En su mente solo una imagen permanecía: Tuna con el bebé en brazos, alejándose entre la niebla. Se preguntó si en medio del miedo ella recordaría su promesa: «No dejaré que nadie te haga daño otra vez». Un rayo desgarró el cielo. El camino hacia el pueblo apareció ante él lleno de barro y desierto. Alex pisó el freno, saltó del coche antes de que se detuviera por completo. Perros ladraban. El viento aullaba. Corrió hacia la entrada con el barro salpicando su ropa. Frente a él, la puerta de madera de la casa de Tuna. Estaba entreabierta una bisagra rota, huellas profundas marcadas en la tierra húmeda. «Tuna». Su voz resonó en el vacío perdiéndose entre el viento. Nadie respondió. Solo el sonido del aire pasando por el tejado. Y un pequeño pañuelo de bebé colgado en la cerca, empapado, temblando bajo la lluvia. Alex se arrodilló y lo tomó. El olor era inconfundible, leche, el olor de Henry. Apretó el pañuelo con fuerza, los ojos enrojecidos. «Tuna, ¿dónde estás? Por favor, no dejes que llegue demasiado tarde». Se levantó mirando hacia el establo del fondo donde una luz débil anaranjada empezaba a parpadear. Sin dudarlo, Alex corrió hacia allí dejando atrás la lluvia, el miedo y la razón. Solo quedaba un instinto: proteger a la mujer que ama. La voz de Alex se mezcló con el viento y se deshizo en el aire. En el suelo las huellas frescas marcaban el barro rodeando el viejo granero detrás del jardín. Se agachó, tocó una de ellas, era grande, de suela pesada, el lodo aún húmedo. La garganta se le secó. Al mismo tiempo, detrás de la cerca, Tuna se escondía entre los pastos altos. Lo vio. Alex estaba empapado, la camisa manchada de barro, la mano aferrando el pañuelo de Henry.
En ese instante las lágrimas casi le brotaron, pero un paso fuerte y cercano la obligó a agacharse de nuevo. 3 hombres revisaban el patio con voces ásperas. «No hay nadie, tal vez ya escapó. Mira en el establo. El jefe dijo que tiene un niño, no puede haber ido lejos». Tuna apretó los puños. El sudor le corría por la frente a pesar del frío. Sabía que si encontraban la manta de Henry, todo acabaría. Miró alrededor. Sus ojos se detuvieron en un gran barril junto al pozo cubierto de musgo y con una lona vieja encima. Una idea cruzó su mente como un relámpago. Se mordió el labio y de pronto salió corriendo de su escondite rodeando la casa y tirando la lona al suelo. Un golpe seco resonó, el agua se derramó por todas partes. «Ahí está», gritó uno de ellos. Los 3 comenzaron a correr hacia ella. Alex escuchó el ruido y se volvió de inmediato. Su corazón se encogió al ver aquella silueta familiar. El cabello largo, la blusa gris, los pies descalzos sobre la tierra mojada. Tuna corría. Tuna la llamó con la voz entrecortada. Ella no respondió. Solo le dirigió una mirada breve llena de significado, como si dijera: «No te acerques. Confía en mí». Los hombres ya estaban muy cerca. Tuna resbaló y cayó al borde del campo, el barro salpicándole el rostro. Uno de ellos se lanzó para atraparla, pero en ese momento Alex surgió de la niebla y le dio un golpe directo en el hombro, haciéndolo retroceder tambaleando. Los otros 2 se detuvieron sorprendidos por su aparición. «¿Quiénes son ustedes?», gritó Alex, su voz resonando en el patio. «Esto no te concierne, mejor apártate», respondió uno aún empuñando la barra. Alex no se movió. Su mirada era fría, muy distinta de la calma habitual. «Ella es la mujer que amo, y si alguien se atreve a tocarla, juro que se arrepentirá por el resto de su vida». En ese instante, Tuna lo miró con los labios temblando. Había querido decir tantas veces que no necesitaba que la rescataran, solo que creyeran en ella. Pero al oír esas palabras, todas sus defensas se derrumbaron. Los hombres, al ver que la situación no les favorecía, maldijeron y se marcharon desapareciendo entre la niebla. Alex se volvió hacia ella y la ayudó a levantarse. «Estás herida», él la negó con la cabeza, aunque no podía ocultar el temblor. «La señora Tang, Henry». «Ya lo sé, me llamó. Henry está a salvo». Tuna rompió en llanto. Las lágrimas calientes cayeron sobre la muñeca de Alex. Él la sostuvo por los hombros con suavidad. «No tienes que ser fuerte sola, Tuna. Es hora de que sepa la verdad y la enfrentemos juntos». A lo lejos, la primera luz del amanecer atravesó la niebla y se posó sobre sus rostros empapados, exhaustos, pero con una nueva claridad en los ojos. El miedo aún no se había ido, pero la confianza acababa de regresar. Caía la tarde. La lluvia había cesado. El viento después de la tormenta soplaba entre las palmas frente a la casa de la señora Tang, haciendo caer las gotas que aún quedaban en las hojas. Alex ayudó a Tuna a entrar al patio. La señora Tang salió corriendo desde el interior. Al verlos, se llevó las manos al pecho alarmada. «Tuna, ¿estás bien, hija? Dios mío, estás pálida». Tuna negó con la cabeza, la voz ronca por el cansancio. «Estoy bien, señora». «Henry, ¿dónde está el niño?» «En la habitación, duerme tranquilo». «Pobre, también habrá pasado miedo». La mujer suspiró con una mirada llena de preocupación. «Menos mal que estaba usted, Alex. Si no hubiera llegado a tiempo. No quiero ni imaginarlo». Alex desvió la vista con una leve sonrisa triste. «Solo hice lo que debía, señora. Pero a partir de ahora, no permitiré que vuelva a pasar». La pequeña casa se llenó del cálido resplandor del quinqué. El olor a sopa de arroz y pescado cocido flotaba en el aire silencioso. Henry dormía plácidamente en la cuna de mimbre junto a la pared, respirando con calma con sus diminutas manos aferradas a la manta. La señora Tang sirvió la comida hablando despacio: «Coman, hijos.
Seguramente no han probado bocado en todo el día. Tuna se sentó a la mesa, pero la cuchara se detuvo antes de llegarle a los labios. Guardó silencio con la mirada perdida, como si se esforzara por no romperse otra vez. Alex, frente a ella, la observaba sin decir nada. Después de un momento habló con voz suave, pero firme. «No te preocupes más, Tuna. Todo ha pasado. Come. Estoy aquí y nadie te hará daño». Ella alzó la vista. La luz del quinqué proyectaba su sombra en la pared, alto, sereno, pero con los ojos cansados como quien acaba de salir de una tormenta. «No lo entiendes, Alex», murmuró. «Siempre tengo miedo. Miedo de que todo lo que tengo desaparezca en una sola noche, como hoy». Él extendió la mano y tomó la suya con delicadeza. «No lo perderás todo, Tuna. Lo que tienes es la fe, y no dejaré que nadie te la quite otra vez». La señora Tang guardó silencio, asintiendo apenas. Afuera los grillos empezaban a cantar, y el viento movía suavemente las cortinas. Nadie dijo nada más, pero en aquel silencio algo había cambiado, un lazo entre los dos tenso pero más fuerte que nunca. Henry lloró un poco en sueños, y Tuna se levantó enseguida para calmarlo. Los ojos de Alex la siguieron suavizándose. Se dio cuenta de que incluso en medio del cansancio y el dolor, ella seguía siendo la madre más dulce que había visto. Cuando cayó la noche, el cielo se despejó. La luna se filtró entre las palmas y bañó la vieja casa con su luz. Allí, 3 almas encontraron un respiro frágil en medio de la tormenta. Y en ese instante, Alex supo que la verdadera batalla aún no había terminado. Pero él ya había decidido quedarse aunque el viento volviera a soplar. Hôm nay Alex muốn chia sẻ với các bạn một câu chuyện khiến cho Alex không thể nào quên khi bé Harry, đứa trẻ Alex yêu thương, đứa trẻ con ruột bất ngờ đổ bệnh. Tôi và Tuna, Alex và Tuna chỉ biết nắm chặt tay nhau rồi run rẩy hy vọng có thể bình an. Nhưng những phút giây nghẹn thở, ngập tràn lo lắng, tình yêu dâng lên trái tim bạn. Sáng ban mai Tuna sáng mát dịu dàng dịu dàng lại bình yên như sớm nay. Ánh sáng ngày này bất lực trên bầu không khí quen nặng chịu lo âu. Trong giấc mơ nhỏ bé Harry có bé bạn của tôi yêu thương như chúng thiên thiếp suốt là hầu ngày nào tay ta nhau. Đôi mắt to tròn chỉ còn khép hờ yếu ớt với tiếng khóc nức nở mệt mỏi vang lên từ nhát dao xoáy thẳng vào trái tim tôi. Chiều chiều này tôi cầu hôn Tuna dưới ánh trăng, cái gật đầu cùng nụ hôn ngọt ngào của cô đã biến cuộc đời tôi thành một giấc mơ đẹp. Tôi đã hứa rằng cả đời này sẽ bảo vệ yêu thương